Me llamo Javier, tengo 27 años, y esta historia empieza el día que mi madre me llamó desagradecido. Todavía recuerdo su tono, seco, casi con desprecio, como si hubiese cometido el peor crimen del mundo. Pero antes de llegar a ese punto, tengo que retroceder un poco. Crecí en una familia donde el dinero siempre fue un tema de guerra. Mi madre, Clara, trabajaba de enfermera en un hospital público, y mi padre, bueno, él se fue cuando yo tenía 8 años. Desde entonces, todo giró alrededor de mi madre y mi hermana menor, Sofía, que ahora tiene 19. Yo siempre traté de hacer lo correcto, estudiar, trabajar, ayudar en casa. Pero nada de eso parecía suficiente para mi madre. Desde los 16 ya tenía un trabajo de medio tiempo. Pagaba mis libros, mi ropa, incluso ayudaba con las cuentas cuando podía. Nunca se lo echaba en cara, porque sentía que era lo correcto. Ella siempre decía que los hombres de la casa deben aportar, y yo lo tomaba en serio. Pero cuando terminé el colegio y le dije que quería ir a la universidad, fue como si le dijera que quería dejarla sola. Me respondió que si quería estudiar, que lo hiciera por mi cuenta, porque ella ya tenía suficiente con mantener un hogar. A los 18, me echó de casa después de una discusión. No fue una pelea monumental, ni nada de eso. Fue un simple comentario que detonó años de tensión. Le dije que no era justo que me tratara como un inquilino cuando todo lo que hacía era trabajar y estudiar. Ella me respondió que, si no me gustaba su manera de hacer las cosas, podía irme. Lo dijo como si no creyera que lo haría, pero lo hice. Salí con una mochila y 40 euros en el bolsillo. Me fui a vivir al sofá de un amigo durante 3 meses, hasta que encontré un pequeño cuarto alquilado. Trabajé en un restaurante, ahorré, y con el tiempo conseguí una beca parcial para estudiar ingeniería. Fueron años duros. Hubo noches en que apenas dormía, trabajando doble turno y yendo a clases medio dormido. Pero también fueron los años donde aprendí quién realmente estaba a mi lado y quién no. Mi madre nunca llamó, nunca preguntó cómo estaba. Solo me enteraba de ella a través de Sofía, que de vez en cuando me mandaba mensajes pidiéndome consejos o simplemente contándome cosas de la escuela. Yo siempre le respondía, aunque la relación con mi madre siguiera rota. Pasaron casi 9 años sin volver a casa. Terminé la universidad, conseguí un buen trabajo en una empresa de energía, y logré estabilizarme. Justo cuando por fin sentía que mi vida tenía rumbo, sonó mi teléfono una tarde. Era un número desconocido, pero reconocí su voz al segundo. Era mi madre. No hubo saludo, ni un ¿cómo estás? Solo un directo: Javier, necesito que hables con tu hermana. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar el tono autoritario, como si nada hubiese pasado entre nosotros. Le pregunté qué había pasado, y me dijo, con toda la naturalidad del mundo, que Sofía había terminado el colegio y quería ir a la universidad. Hasta ahí todo bien. Pero luego añadió, ella no puede pagarla sola, y tú estás en una buena posición, así que te toca ayudar. No supe si reír o enfadarme. Le recordé que ella me echó de casa, que nunca me ayudó con mis estudios, y que había tenido que hacerlo todo solo. Su respuesta fue un golpe en el pecho: eso fue hace mucho, Javier. Ya deberías superarlo. Además, Sofía no tiene la culpa. Si tú eres un buen hermano, deberías ayudarla. Hubo algo en ese "si eres un buen hermano" que me atravesó, como si intentara manipularme usando la culpa. Le pregunté si Sofía sabía que me estaba pidiendo eso, y me dijo que sí, que incluso Sofía le había dicho que yo seguramente no pondría problemas. Así que accedí a hablar con ella directamente. Llamé a Sofía esa noche. Al principio sonaba alegre de escucharme, pero cuando le mencioné la universidad, su tono cambió. Me dijo que mamá la estaba presionando, que había llenado formularios sin siquiera consultarle, y que le había dicho que yo pagaría la matrícula. No pude evitar soltar una carcajada nerviosa. Sofía se sintió mal y me pidió disculpas. Dijo que no quería que esto nos distanciara, pero que mamá la hacía sentir culpable por no seguir mis pasos de éxito. Esa frase me revolvió por dentro. No sabía que para mi madre yo era ahora un ejemplo, después de años de silencio. Aún así, decidí verlas en persona, porque no quería que esto se convirtiera en un teléfono roto. El reencuentro fue incómodo desde el primer minuto. La casa estaba igual, pero yo me sentía como un extraño. En cuanto crucé la puerta, mi madre me abrazó como si nada hubiera pasado, y empezó a hablar sin parar, contándome todo lo que había hecho por nosotros estos años. Intenté mantener la calma, pero cuando mencionó que siempre se sacrificó por mí, perdí la paciencia. Le recordé que me echó de casa con 18 años y ni siquiera me llamó cuando estaba durmiendo en un sofá. Ella se cruzó de brazos, me miró con una mezcla de ira y orgullo, y me soltó:
Te eché porque necesitabas aprender a valerte por ti mismo. Y mira, tenía razón. Si no fuera por eso, seguirías siendo un vago dependiente. No podía creerlo. En su mente, haberme dejado sin techo ni apoyo fue un acto de enseñanza. Sofía intentó intervenir, diciendo que no era justo, pero mi madre la mandó callar. Fue entonces cuando me di cuenta de que nada había cambiado. Seguía siendo la misma persona que creía tener el control de todos. Le dije, con voz firme, que no pensaba pagar nada. Que si Sofía quería estudiar, podía contar conmigo en lo que necesitara directamente, pero que no pondría un solo euro en manos de alguien que me trató como basura. Ella se quedó helada. Luego se levantó y gritó: «Eres un desagradecido. Todo lo que tienes es gracias a mí. Te di la vida, y así me pagas». Fue ahí cuando dije las palabras que rompieron el aire. Tú fuiste quien me echó de casa, no quien me crió. El silencio que siguió fue brutal. Sofía bajó la cabeza. Mi madre me miraba con una expresión que no había visto antes. No era enojo, era miedo. Y en ese instante, algo cambió en su cara, como si hubiera recordado algo que yo no sabía. Intentó decir algo, pero su voz tembló. «Javier», murmuró, «hay cosas que no entiendes». La tensión era insoportable. Mi corazón latía con fuerza. Sofía la miró confundida, preguntándole qué quería decir. Mi madre se levantó lentamente, respirando hondo, y murmuró algo que me heló la sangre. «Tal vez ya es hora de que sepas la verdad». Y en ese momento, su teléfono sonó. Ella lo miró, se puso pálida y salió corriendo de la habitación. Sofía y yo nos quedamos en silencio, sin entender nada. Ahí fue cuando supe que algo muy grande estaba por salir a la luz, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Durante los primeros segundos después de que mi madre salió corriendo de la habitación, nadie dijo una palabra. El sonido del timbre del teléfono todavía resonaba en el aire, como si el tiempo se hubiese detenido en ese instante. Sofía me miraba confundida, con la misma expresión que probablemente yo tenía. Una mezcla de miedo, desconcierto y una curiosidad que me quemaba por dentro. Pasaron unos minutos antes de que ella volviera. Escuchamos sus pasos pesados por el pasillo, y cuando reapareció, su rostro estaba blanco, sus ojos rojos, como si hubiera visto un fantasma. En su mano todavía tenía el teléfono, pero lo apretaba tan fuerte que sus nudillos estaban tensos. Me miró, luego a Sofía, y sin decir una palabra se dejó caer en el sofá. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, nerviosa. Mi madre levantó la vista lentamente. Su respiración era irregular, y por un momento pensé que iba a desmayarse. Luego me miró directamente a mí. «Javier, hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?», le respondí, con la voz más calmada de lo que realmente sentía. Ella bajó la mirada y susurró algo que apenas se entendía. Sofía y yo nos miramos, y le pedí que hablara más fuerte. Entonces, con un hilo de voz, dijo: Tú no eres hijo de tu padre». No supe cómo reaccionar. No fue un golpe físico, pero se sintió como uno. Mi cabeza empezó a girar, mi pecho se apretó. No podía procesar lo que acababa de decir. Sofía, en shock, soltó un pequeño grito. «¿Qué estás diciendo?». Logré articular, apenas. «Tu padre, el hombre que te crió hasta los 8 años, no era tu verdadero padre. Él nunca lo supo. Yo cometí un error antes de casarme». Sus palabras salían entrecortadas. Pensé que nadie lo descubriría. Me quedé paralizado. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento se desmoronara en segundos. No podía creer que me estaba diciendo eso justo ahora, después de todos los años de distancia, justo cuando la había confrontado por haberme echado de casa. «¿Y por qué me lo dices ahora?», le pregunté, casi gritando. «Porque ese hombre», titubeó, «tu verdadero padre, acaba de llamarme. Él quiere hablar contigo». Sofía se tapó la boca. Yo no sabía si reír, llorar o simplemente salir de esa casa. Todo esto sonaba tan absurdo, tan cruel. Le pregunté si ella había tenido contacto con ese hombre todos estos años, y bajó la cabeza. «De vez en cuando», dijo casi en un susurro. «Me ha ayudado cuando las cosas estaban difíciles, con dinero, con algunos favores. Pero nunca quiso que tú lo supieras». Sentí que el aire me faltaba. Todos esos años creyendo que ella me había echado sin remordimientos, que había sido indiferente a mi sufrimiento. Y ahora descubría que, en el fondo, había alguien más detrás de todo. Alguien que supuestamente era mi verdadero padre. «¿Entonces todo este tiempo, viví una mentira?», pregunté, con la voz temblorosa. Mi madre se cubrió el rostro con las manos. «No quería que te enteraras así.
Pensé que si lo mantenía en secreto, nada cambiaría. Pero él insistió. Dijo que había llegado el momento de conocerte. Sofía no paraba de mirar entre nosotros, completamente desconcertada. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó finalmente. ¿También es mi padre? Mi madre negó con la cabeza. No, tú eres hija de tu padre, del que nos dejó. Eso fue demasiado. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro, tratando de entender. Todo tenía un nuevo sentido. Su rechazo, la frialdad con la que me trató cuando crecí, las diferencias entre cómo me veía a mí y cómo trataba a Sofía. Pero al mismo tiempo, había algo más que no cuadraba. ¿Por qué ahora? Le pregunté de nuevo, más fuerte. ¿Por qué después de tantos años de silencio vienes a decirme esto justo cuando te niegas a aceptar que hiciste mal conmigo? Ella me miró, y pude ver algo en su mirada que nunca había notado antes. Miedo. Porque él amenazó con decirte la verdad si yo no lo hacía. ¿Quiere verte, Javier? Dice que tiene algo importante que contarte. No entendía nada. ¿Qué podía querer de mí un hombre que había desaparecido toda mi vida? ¿Y por qué justo ahora? Sofía me tomó del brazo, con los ojos llenos de lágrimas. Javi, no te vayas. Por favor, no dejes que esto te aleje otra vez. No me alejo, Sophie, le dije, respirando hondo. Pero necesito entender qué está pasando. Le pedí a mi madre el número del hombre. Dudó, pero finalmente me lo escribió en un papel. Su mano temblaba tanto que apenas se le entendía la letra. Antes de irme, le pregunté algo que me rondaba la cabeza desde el principio. ¿Por eso me echaste de casa? Pregunté, sin rodeos. ¿Porque no podía recordarte a él? Ella se quedó helada. No respondió. Solo me miró, con lágrimas en los ojos, y eso fue suficiente respuesta. Salí de la casa con un nudo en la garganta y el papel arrugado en el puño. Sofía me alcanzó en la puerta y me abrazó. No dijo nada, pero su abrazo lo dijo todo. Miedo, tristeza, y sobre todo, la desesperación de que nuestra familia se estaba rompiendo más de lo que ya estaba. Esa noche no pude dormir. Miraba el papel con el número una y otra vez. Pensaba en todo lo que había pasado. Años de resentimiento, de lucha por sobrevivir, de sentirme solo. Y ahora, de repente, aparecía alguien que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, cuando finalmente reuní el valor para marcar, mi corazón latía tan fuerte que me temblaban los dedos. El teléfono sonó una, dos, tres veces. Y entonces, una voz grave, pausada, contestó del otro lado. Javier, te estaba esperando. Y ahí supe que mi vida estaba a punto de dar un giro que no imaginaba. Por un momento, no supe qué decir. Aquella voz era profunda, firme, pero tenía algo en el tono, algo que me resultó inquietantemente familiar. No lo reconocía, pero al mismo tiempo, sentí un tipo extraño de conexión, como si la voz me hubiese acompañado en sueños olvidados. Tragué saliva antes de responder. Sí, soy Javier. Mi voz tembló un poco. ¿Quién eres exactamente? Hubo una pausa al otro lado, y luego esa voz respondió, con calma casi ensayada. Soy Marcos. Tu madre y yo nos conocimos hace muchos años. Supongo que ya te contó algo. Me dijo que tú eres mi padre. Eso mismo. Su respuesta fue seca, sin emoción. Luego, con un tono más suave, quiero verte, Javier. Sé que es mucho pedir, pero hay algo que necesitas saber. Algo que tu madre no te dijo. Me quedé mudo unos segundos. Llevaba toda la vida queriendo respuestas, y ahora las tenía al alcance de la mano. Pero algo en su voz me dio desconfianza. Sonaba, contenido, como si pesara cada palabra para no revelar demasiado. ¿Qué es eso que necesito saber? Le pregunté con cautela. No por teléfono. Prefiero decírtelo en persona. No te tomará mucho tiempo. Podemos vernos mañana, si te parece. No sabía si aceptar. Una parte de mí quería colgar y fingir que nunca había recibido la llamada. Pero otra parte, más profunda, necesitaba entender por qué mi vida había sido una mentira. Le pedí que me diera una dirección. Me la dictó despacio. Una casa a las afueras, en un pequeño pueblo a 40 minutos de la ciudad. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si pudiera leer respuestas en la pantalla. Pasé el resto del día sin poder concentrarme en nada. En el trabajo apenas entendía lo que me decían. En mi cabeza solo resonaban sus palabras. Tu madre no te dijo todo. Esa noche, Sofía me llamó. Había discutido con mamá después de que me fui. Me dijo que mamá estaba alterada, que apenas hablaba y que repetía una y otra vez que no quería que yo me metiera en eso. ¿En eso? Pregunté. ¿A qué se refiere? No lo sé, pero parece que lo de tu padre biológico es solo una parte de algo más grande. Dormí poco. A la mañana siguiente,
Tomé el coche y conduje hacia el pueblo que Marcos me había indicado. El camino era estrecho, rodeado de árboles y campos abandonados. No podía evitar pensar que todo esto parecía una escena sacada de una película, de esas donde el protagonista va a descubrir un secreto oscuro. Cuando llegué, vi una casa vieja, de esas con paredes amarillentas y tejas caídas. Había un coche estacionado afuera, y un hombre de unos 50 y tantos años me esperaba en el porche. Tenía el cabello gris, la barba descuidada y una expresión cansada. Javier, dijo, con una sonrisa tenue. Me alegra que vinieras. Me acerqué despacio. No supe si debía saludarlo con la mano o mantener distancia. Al final, solo asentí. Necesito saber la verdad, dije directamente. Él asintió y me hizo pasar. El interior de la casa estaba lleno de papeles, fotos antiguas y una especie de desorden que daba la impresión de que vivía solo desde hacía tiempo. Me ofreció un café, pero lo rechacé. No quería distracciones. Tu madre y yo nos conocimos antes de que ella se casara, empezó a decir. Fue algo corto, confuso. Ella estaba en un momento difícil, y cuando supo que estaba embarazada, decidió ocultarlo. Tu padre de crianza nunca lo supo. Hasta ahí, la historia encajaba con lo que mamá me había contado. Pero entonces Marcos se inclinó hacia adelante, mirándome con una seriedad que me heló la sangre. Pero lo que ella no te dijo, continuó, es que tu nacimiento no fue un accidente. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, frunciendo el ceño. Marcos respiró hondo. Tu madre y yo formábamos parte de un proyecto. Un programa médico experimental, en los años 90. Ella trabajaba en el hospital, y hubo pruebas, investigaciones, sobre fertilidad y genética. Me reí nerviosamente. ¿Estás diciendo que soy parte de un experimento? Eso suena ridículo. No, no un experimento como en las películas, respondió con calma. Fue un programa de donación controlada. Tu madre sabía lo que hacía, pero cuando las cosas se complicaron, quiso desaparecer del radar. Y lo logró. Hasta ahora. Me eché hacia atrás, tratando de entender. ¿Y tú qué papel tenías en eso? Yo era uno de los donantes. Pero con el tiempo, me involucré más de lo permitido. Me acerqué a ella, la ayudé. Y cuando supo que estaba embarazada, entró en pánico. No quería que nadie supiera que había roto las reglas del programa. Me quedé en silencio. Sentía una mezcla de ira y confusión. Todo sonaba demasiado extraño, pero al mismo tiempo, demasiado específico para ser una mentira improvisada. ¿Y por qué me dices esto ahora? Pregunté con voz tensa. Marcos bajó la mirada. Porque el programa ha vuelto a buscar a los participantes. Quieren cerrar archivos antiguos y tu nombre salió en la lista. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que mi nombre salió en una lista? Ellos creen que tú puedes tener información o algo más. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. No sé exactamente qué buscan, pero me contactaron hace unas semanas. Me dijeron que habían localizado a tu madre, y ahora tú eres el siguiente. La habitación se quedó en un silencio denso. Sentía que el aire se había vuelto más pesado. ¿Y qué tiene que ver mi madre con todo esto? Pregunté. Marcos dudó antes de responder. Ella no solo participó, guardó documentación. Y si lo que me dijeron es cierto, esa documentación podría implicar a varias personas. Me quedé helado. Todo empezaba a tener un sentido oscuro, la llamada repentina de mi madre, su miedo, su insistencia en que no me involucrara. Ella no temía por mi relación con él. Temía por lo que pudiera descubrir. Me levanté, confundido. Necesito pensar, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Javier, dijo Marcos, poniéndose de pie, escucha. Si te contactan, no confíes en nadie. Ni siquiera en tu madre. Su voz sonaba seria, casi como una advertencia. Salí de la casa con el corazón acelerado. Conduje sin rumbo por más de una hora, repasando cada palabra en mi mente. Cuando finalmente me detuve en una gasolinera, mi teléfono vibró. Era Sofía. Javi, su voz temblaba. Mamá desapareció. El volante se me resbaló de las manos. ¿Cómo que desapareció? Salió esta mañana y no volvió. Dejó una nota, y decía que era mejor así. Mi respiración se cortó. En el fondo, sentí que la tormenta apenas estaba comenzando. Sentí un vacío en el estómago cuando Sofía me dijo que mamá había desaparecido. No supe si gritar, llorar o simplemente apagar el teléfono. Todo se volvió borroso por un momento. Le pedí que me mandara una foto de la nota. Cuando llegó, mis manos temblaban mientras la abría. La letra era la suya, nerviosa, inclinada hacia la derecha como cuando estaba alterada. Decía, Javier, no me busques. Todo lo que hice fue para protegerte.
Si ellos te contactan, no confíes en nadie, ni siquiera en Marcos. Perdóname por lo que te hice. Ya era demasiado tarde para hacer lo correcto. Mamá. Me quedé mirándola sin respirar. Las palabras protegerte y ellos me perforaban la cabeza. Sofía me decía que había llamado a la policía, pero no tenían aún ninguna pista. Le prometí que volvería a casa de inmediato. Cuando llegué, Sofía estaba hecha un mar de lágrimas. La policía ya se había ido. Le habían dicho que esperarían 24 horas antes de considerarla oficialmente desaparecida. En la mesa del comedor estaba la nota original, y junto a ella, un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una llave, una foto vieja en blanco y negro, y una hoja escrita a mano. En la foto, mi madre estaba joven, sonriente, con una bata de laboratorio. A su lado, Marcos, y detrás de ellos, un grupo de hombres y mujeres con batas médicas. En la parte inferior, se leía, Proyecto Helios, 1996. El papel tenía solo una dirección escrita, un antiguo edificio en las afueras de la ciudad. Miré a Sofía. Ella sabía que iba a ir, aunque no dijera nada. No vayas solo, me dijo, entre sollozos. Tengo que hacerlo, le respondí. Conduje hasta el lugar al anochecer. Era un edificio abandonado, cubierto de maleza y con ventanas rotas. Aún así, la cerradura funcionaba con la llave. Al entrar, un olor a humedad y polvo me golpeó. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Me guié con la linterna del teléfono hasta una puerta metálica con el mismo logo de la foto, un sol rodeado de líneas. La llave encajó perfectamente. Dentro había una pequeña oficina destartalada, con carpetas viejas y un archivador medio oxidado. En el fondo, una caja metálica con mi nombre grabado en una etiqueta, Javier M. La abrí, y lo que encontré dentro me dejó sin aire. Había copias de documentos médicos con mi fecha de nacimiento, informes de pruebas genéticas y un expediente con la firma de mi madre. En las notas decía que el programa Helios no solo trataba sobre fertilidad, sino sobre la modificación genética experimental en embriones humanos. Y mi nombre aparecía en los resultados como sujeto viable 01. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Las palabras de Marcos empezaron a encajar, pero también entendí por qué mi madre había tenido tanto miedo. Había huido de todo eso, había intentado enterrar su pasado, y cuando el proyecto volvió a buscarla, supo que ya no podía escapar. Entre los papeles había una grabación en una vieja memoria USB. La conecté a mi portátil y, tras unos segundos, escuché la voz de mi madre. Javier, si estás escuchando esto, significa que ya sabes la verdad. No fue por egoísmo que te alejé, fue porque te estaban buscando. No podía permitir que te usaran otra vez. Cuando naciste, fuiste parte de un experimento que se suponía debía ser secreto. Pero cuando me di cuenta de lo que hacían, me negué a continuar. Huí contigo, falsifiqué documentos, y nadie lo supo. Por eso tu padre de crianza nunca supo nada. Si ahora te buscan, es porque quieren reabrir el programa. No confíes en Marcos, él siempre estuvo de su lado. Sentí un escalofrío. Recordé la calma excesiva de Marcos, sus evasivas, la advertencia de no confiar en nadie. Todo tenía sentido. Antes de salir del edificio, saqué fotos de todos los documentos y guardé el USB. Mientras caminaba hacia el coche, escuché un motor detrás de mí. Me di vuelta y vi un coche negro detenido al final del camino. Un hombre bajó del vehículo. Incluso a la distancia, reconocí su silueta, Marcos. Javier, dijo, acercándose despacio. Sabía que vendrías aquí. No debiste escucharla. Su tono ya no era el del hombre tranquilo que había conocido. Ahora sonaba amenazante, casi frío. ¿Qué quieres de mí? Le grité. Nada que no te corresponda. Tú eres el resultado más exitoso del programa. Eres la prueba de que funcionó. Y ellos te necesitan. Retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. No pienso ser parte de nada. Marcos dio un paso más. No tienes elección. En ese momento, encendí el coche y aceleré con todas mis fuerzas. Atravesé el camino de tierra sin mirar atrás, mientras el reflejo de sus faros se desvanecía en el retrovisor. Esa misma noche fui directo a la policía y entregué todo. Los documentos, la grabación, las fotos, el nombre de Marcos. Tardaron en creerme, pero los archivos médicos hablaban por sí solos. En pocos días, el caso se volvió noticia. Expuesto proyecto de manipulación genética ilegal de los 90, titulaban los periódicos. Marcos fue detenido intentando huir del país. Y a los 3 días, encontraron a mi madre. Estaba viva, refugiada en casa de una antigua colega, demasiado asustada para salir. Cuando la vi,
La abracé sin decir una palabra. Lloró como nunca la había visto llorar. Perdóname, hijo, susurró. Te quise proteger, pero terminé haciéndote daño. Ya está, mamá, le dije, sosteniéndola. Ya terminó. Con el tiempo, el escándalo se apagó. Las investigaciones siguieron, pero nosotros nos mantuvimos lejos. Sofía volvió a la universidad con una beca, y aunque nuestra madre nunca volvió a ser la misma, poco a poco recuperamos algo parecido a una familia. A veces todavía sueño con aquella casa, con las carpetas, con mi nombre escrito en etiquetas amarillas. Me despierto empapado en sudor, pensando en lo que podría haber sido mi vida si ella no hubiera huido cuando lo hizo. Pero luego la miro a ella, a Sofía, a la pequeña familia que nos quedó, y entiendo que, aunque el pasado nos rompió, lo que decidimos hacer después fue lo que nos salvó. Nunca supe todo lo que hicieron conmigo en ese programa, y quizás no quiero saberlo. Solo sé que, por primera vez en mi vida, ya no me siento una víctima de mis padres. Me siento libre.